Hoy vamos a explorar uno de los temas más candentes y complejos de la economía mexicana: la deuda de Pemex, crisis o potencial. Pero antes, suscríbete al canal si aún no lo has hecho. Empecemos. ¿Qué es la deuda de Pemex? Para entender la crisis o el potencial de Pemex, primero necesitamos saber qué es la deuda de Pemex. Esta deuda es el resultado de años de financiamiento para proyectos de expansión, exploración y operación. En pocas palabras, Pemex ha pedido prestado mucho dinero para mantener sus operaciones y crecer. Pero, ¿cuánto es mucho? Estamos hablando de más de 100,000 millones de dólares. Sí, escuchaste bien. Esta cifra ha puesto a la empresa en el ojo del huracán, con muchos preguntándose si Pemex es una bomba de tiempo. Pero espera, no te vayas, que hay más tela de dónde cortar. La deuda no solo es una carga financiera, sino también un reto que requiere estrategia bien definida para su manejo. No olvidemos que la deuda también puede ser una herramienta para el crecimiento si se utiliza adecuadamente. Entonces, ¿cuál es el verdadero estado de esta deuda y qué se está haciendo al respecto? ¿Qué valor tiene Pemex? Hablemos del valor de Pemex. No todo es tan negro como lo pintan. Pemex es una joya estratégica para México. No solo es una de las empresas petroleras más grandes del mundo, sino que también juega un papel crucial en la economía mexicana. Genera empleo, contribuye al PIB y, por supuesto, nos mantiene surtidos de gasolina. Entonces, ¿vale la pena salvar a Pemex? Sin duda, sí. El valor de Pemex no se mide solo en términos económicos. Su importancia va más allá. Es una empresa que ha formado parte de la identidad nacional de México. La industria petrolera ha sido y sigue siendo un pilar fundamental para el desarrollo del país. Además, Pemex tiene un potencial inmenso en términos de recursos naturales. Con las reformas y la inversión adecuadas, Pemex podría no solo salir de su deuda, sino también convertirse en una empresa más eficiente y rentable. ¿Quién administra Pemex? Pero, ¿quién está al mando de esta gigantesca nave? La administración de Pemex ha pasado por muchas manos a lo largo de los años, cada una con su propia visión y estrategia. Actualmente la empresa es dirigida por Octavio Romero Oropeza, un hombre cercano al presidente Andrés Manuel López Obrador. Las decisiones que toman no solo afectan a Pemex, sino a toda la economía del país. Así que, ¿cómo lo están haciendo? ¿Están llevando Pemex a buen puerto o aguas turbulentas? Gestionar una empresa tan grande y compleja como Pemex es complicado. Requiere una visión clara y habilidades excepcionales. Las decisiones sobre inversiones, recorte y estrategias a largo plazo tiene un gran impacto en la economía nacional. Entonces, ¿qué podemos esperar de la administración actual? ¿Están tomando las decisiones correctas para asegurar el futuro de Pemex? La administración de Pemex enfrenta varios desafíos. Uno de los principales es la eficiencia operativa. La empresa ha sido criticada por su baja productividad y altos costos. La administración actual ha tomado medidas para mejorar, como reestructurar procesos y adoptar nuevas tecnologías. Sin embargo, aunque queda mucho por hacer. Otro desafío es la transparencia y la lucha contra la corrupción. Con escándalos que han afectado su reputación, la administración ha prometido combatir la corrupción y promover la transparencia, implementando controles internos más estrictos y auditorías. ¿Están logrando estos objetivos o aún queda mucho por hacer? Si te gustan videos interesantes como este, no olvides darle like y suscribirte al canal. Continuamos. ¿Cuándo se recuperó Pemex? Hablemos de la historia de Pemex. Esta empresa ha tenido sus altibajos, pero también ha tenido momentos de gloria. Recuerda, Pemex no siempre estuvo endeudada hasta el cuello. Hubo épocas en las que la empresa era el orgullo de México, con grandes descubrimientos y avances tecnológicos. Entonces, ¿qué pasó? ¿Cuándo se recuperó Pemex y cómo lo logró? Revisemos estos momentos cruciales de recuperación en las estrategias implementadas. ¿Podrían repetir la hazaña? Pemex ha pasado por diversas crisis a lo largo de su historia, pero también ha demostrado una capacidad notable para recuperarse. En varias ocasiones ha logrado superar desafíos aparentemente insuperables gracias a estrategias innovadoras y a una gestión eficiente. Los momentos de recuperación de Pemex son testimonio de su resiliencia y de su capacidad para adaptarse a las circunstancias cambiantes del mercado. Entonces, ¿qué podemos aprender de estos momentos? ¿Hay lecciones del mercado que podrían aplicarse hoy en día? Un ejemplo de recuperación es la década de los 80, cuando Pemex enfrentó una crisis severa debido a la caída de los precios del petróleo y a problemas internos de gestión.
En respuesta, la empresa implementó un plan de reestructuración que incluyó la reducción de costos, la optimización de operaciones y la diversificación de sus fuentes de ingresos. Gracias a estas medidas, Pemex logró estabilizarse y recuperar su rentabilidad. Otro momento crucial fue en los años 90, cuando Pemex se embarcó en un ambicioso programa de modernización. Esto incluyó la inversión en nuevas tecnologías, la mejora de la infraestructura existente y la capacidad de su personal. Estas inversiones permitieron a Pemex aumentar su producción y mejorar su eficiencia operativa, lo que a su vez contribuyó a su recuperación financiera. Crisis o potencial. Entonces, llegamos a la gran pregunta. ¿Es Pemex una bomba de tiempo o un diamante en bruto? Por un lado, la deuda es alarmante y las críticas llueven de todas partes. Pero por otro lado, el valor estratégico de Pemex y su potencial de generar ingresos no pueden ser ignorados. Hay quienes dicen que con las políticas adecuadas y una administración eficiente, Pemex podría resurgir y volver a ser el gigante que México necesita. La situación de Pemex es compleja. La deuda representa un desafío significativo, pero también es cierto que la empresa tiene un potencial enorme. Con una estrategia adecuada, una administración eficiente y el apoyo necesario, Pemex podría no solo superar su crisis actual, sino también prosperar en el futuro. Entonces, ¿qué medidas son necesarias para lograr esto? ¿Qué estrategias podrían implementarse para asegurar el éxito de Pemex a largo plazo? Primero, es esencial que Pemex mejore su eficiencia operativa. Esto incluye la optimización de procesos, la reducción de costos y la inversión en nuevas tecnologías. La adopción de prácticas de gestión más modernas y eficientes podría ayudar a Pemex a mejorar su productividad y reducir sus costos operativos. Además, la empresa debe enfocarse en la diversificación de sus fuentes de ingresos, explorando nuevas oportunidades en el sector energético, como las energías renovables y la producción de petroquímicos. Segundo, la transparencia y la lucha contra la corrupción son fundamentales para restaurar la confianza en Pemex. La empresa debe implementar controles internos más estrictos y promover la transparencia en todas sus operaciones. Esto incluye la auditoría de contratos, la colaboración con organismos internacionales y la adopción de prácticas de gobierno corporativo más robustas. La lucha contra la corrupción no solo mejorará la reputación de Pemex, sino que también contribuirá a su estabilidad financiera. Tercero, es crucial que Pemex cuente con el apoyo del gobierno y del sector privado. La colaboración entre el sector público y el privado puede proporcionar los recursos y la experiencia necesarios para enfrentar los desafíos actuales. Además, el apoyo gubernamental en forma de políticas favorables y financiamiento puede ser vital para la recuperación de Pemex. Conclusión, ¿qué piensas tú? ¿Crees que Pemex tiene el potencial para superar sus desafíos actuales? ¿Qué medidas consideras que deberían tomar para mejorar su situación financiera? Déjanos tus comentarios abajo y únete a la conversación. Queremos saber tu opinión. Y no olvides suscribirte y darle a la campanita para no perderte ningún video sobre economía y temas de interés nacional. ¡Hasta la próxima!